Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Gracias por entrar a este video, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más aquí en este podcast con excelencia. Yo sé que este tema te va a bendecir, va a incentivar en ti el hambre de conocer más de Dios y de realmente ser llamado y puesto por Dios. Porque lamentablemente tenemos muchas personas dentro del pueblo de Dios que se han constituido a sí mismos con un ministerio por un populismo. ¿A qué referimos con esto? Pero este tema no lo voy a desarrollar yo sola, sino que tenemos a Carlos Meléndez. Dios te bendiga, bienvenido. Bendiciones a todo ese hermoso público que nos estará mirando en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento y en cualquier lugar que nos esté observando estas transmisiones. Queremos bendecirte en el nombre poderoso de Jesús. Carlos Meléndez, para servirte. Amén. ¿A qué nos referimos, Carlos, cuando hablamos de populismo profético y de cuando hablamos de enganchados, puestos por Dios? Yo quiero que tú desarrolles, y yo sé que tú tienes varias anotaciones ahí, que tú lo puedas desarrollar de manera amplia. Te voy a dar la oportunidad, porque quiero que contextualices a la gente qué es esto que vamos a tratar y bajo qué enfoque. Los populares. Ay, Dios mío. Antes de entrar a hacer énfasis en ese punto, me gustaría ir a la Escritura directamente, rápido. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituye heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, purificado de nuestro pecado por medio de sí mismo, él se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Entonces dice la Escritura aquí que lo primero que Dios hizo en el principio es que Dios, habiendo hablado, número 1, por medio de profeta, número 2, hablando ahora Dios por medio del Hijo. Ahora, populismo profético. Tenemos hoy en día, ese es el problema esencial que tenemos. Tenemos más populismo por alguien que nos gusta el estilo. Entonces, ya vimos a alguien con el estilo que nosotros queríamos que tuviera X profeta. Entonces, ya el otro profeta que viene ya no nos agrada porque no tiene lo que nosotros nos agrada, como dicen aquí en Dominicana, la guasacajita por encima. Entonces, ahora, Dios está diciendo: yo estoy buscando hombres y mujeres que hablen mediante el Hijo. Pero cuando hablamos de profeta enganchado, ¿verdad? Tenemos una percha. Esto se puso aquí. Ay, Dios mío. Entonces tenemos un centro de militares dentro de la iglesia. Entonces, hoy en día, muchos ministros son percha. Te preguntaría así, ¿cómo así? Explica. Claro, no, desarrolla. Explícanos ese es el punto. El populismo es como una percha, que el mejor vestido es quien se sube. Entonces, el punto aquí, tenemos la percha aquí todavía. Entonces, el populismo es lo que ha hecho que muchos hombres de Dios suelten la posición. ¿Cómo podría decirlo para que me pudieran entender mejor? Yo soy predicador. Y no hay una cosa que mate más a un hombre de Dios, más a un hombre de Dios, cuando te suben, cuando te elevan. El populismo. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios que los primeros que te suben, los primeros que te elevan, cuando viene la caída, son los primeros que te meten el cuchillo dentro de la garganta para que tú no vuelvas a surgir más nunca. Entonces, tenemos mucha gente populares, pero no puesta por Dios. El que tú seas popular, el que tú hayas ganado rating delante de los hombres y que los hombres tú le hayas caído en gracia,
no te garantiza a ti de que Dios está contigo. Porque Saúl fue al campamento de los filisteos y con sus experiencias y con su traje y con todo lo que él tenía, Saúl era popular, pero Dios no estaba con Saúl. Entonces Dios tiene que levantarse un hombre que no sea popular, porque la Biblia dice que Saúl era ¿qué? Un hombre de hombros erguidos, un hombre hermoso que era popular, aplaudido por el pueblo, hasta que se levantó un David. Y tú estás hablando de lo popular, porque el problema con el populismo profético, de que si enganchado o puesto por Dios, es que entendemos que ya porque hay una persona con un talí y una manito haciendo así en Facebook, ya es profeta. Sí. Entonces ya empezamos todo el mundo a tirarnos la foto con el talí y con el dedito así. Así mismo, vemos la percha y nos enganchamos en la percha. Entonces ya parece que no hay más ministerio, todo el mundo ahora es profeta. Está hermoso eso que tú acabas de decir. Volvemos y cajemos en la percha. Entonces, tenemos ya toda la temporada, todos los años viene alguien raro y trae un estilo raro. Y todo el mundo se quiere montar en la ola y en el ritmo de lo que otro está haciendo. Ahora mismo todo el mundo tiene un tali, como dice la amada Charlotte. Todo el mundo tiene algo diferente, una enseñanza diferente. Y todo el mundo se quiere montar en lo que está en la ola. Entonces, en el populismo, en lo que se está comiendo, en lo que está caliente. Entonces, necesitamos gente genuina. ¿Está puesto por Dios o te puso el hombre? Eso hay que reconocerlo. Ahora, el tema de lo puesto por Dios, entendemos que cuando Pablo dice a uno constituyó apóstoles, a otros profetas, Sí. a otros, y así va listando, entendemos que verdaderamente el llamado lo hace Dios. Y tenemos un Jeremías que le dijeron, desde antes de la fundación del mundo, yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Me gusta algo que tú dices también. Parecería como que no hay más ministerio. No es eso. Lo que pasa es que el ministerio profético es uno de los ministerios que más a la gente. Porque a la gente le gusta que le estén adivinando la vida. Ay, Dios mío. A la gente le gusta que le estén tucuteando el sistema, las emociones. Entonces, como tenemos mucha gente almática que le gusta que le estén diciendo, y muchas veces son gente que están cogiendo información de horóscopo, no de que Dios le dijo. De Facebook. Te averiguan la vida hasta con un primo, te investigan en Facebook, en Instagram, en todos los lados te investigan. Entonces te quieren venir a decir que Dios le dijo su barbarazo, cuando Dios nunca le dijo nada. Entonces están adivinando contigo. Hay que revisarle la fuente a esos profetas. Hay que revisar cuál es su vida de oración. Hay que revisar con quiénes se están juntando. Muchas veces son hechiceros. Mucha gente son gente que está montada dentro de la ola y no sabemos distinguir quién es un profeta verdadero. Por eso Jeremías 23:18 dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó mi palabra? Entonces, ¿por qué el pueblo está entrando en muchas facetas de muchas cosas raras y extrañas? Porque los profetas donde tienen que estar no están, que es en la palabra y en la oración. Por eso que Pedro dice, nosotros no dejaremos de persistir en la palabra y en la oración. Entonces, nos queremos enganchar en una ola y no en la ola de lo que Dios está hablando, no en la ola de lo que está diciendo Dios. Entonces, fulano de tal vino con algo raro. Yo también lo quiero hacer porque ya eso a fulano le dio rating. Entonces yo quiero seguir caminando bajo los conceptos de esa persona. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Tenemos muchas personas siendo imitadores de otros, no imitadores de Jesús. Entonces es más fácil imitar que ser genuino. Es más fácil ser copia. Yo dije una vez que los chinos aprendieron la técnica de nosotros los dominicanos. ¿Cómo vas? Los chinos trajeron 3 cosas. Y mucha gente diría, ¿el qué? Los chinos trajeron ropa pacífica, nos pusieron picapollo y tienen en todos lados. ¿Por qué? Porque es más fácil vender y es más barato rentar y comprar lo que es falsificado. Porque lo que es original nunca
será tan rápido comprable, porque tendrá un precio demasiado elevado por encima. Por eso que hay personas que están siendo comprables, porque no entiende el punto de la identidad de lo que son. ¿Tú quieres saber si alguien es enganchado? Charlo. Suéltalo. Cuando alguien es enganchado en el evangelio, no soporta la temperatura del horno de Dios. Cuando alguien es enganchado, no soporta la crítica, no soporta los chismes, no soporta que estén divulgando cosas falsas de esa persona. ¿Por qué? Porque no fue reenganchable, se montó en algo que no conoce. Entonces tenemos una ola de gente que quiere hablar hebreo y que quiere hablar arameo y que quiere hablar un sinnúmero de cosas cuando ellos ni siquiera han pasado por una escuela para estudiar, ni siquiera se han equipado en eso. Entonces, porque compraron 2 o 3 diccionarios y lo tienen en su casa guardado, ya piensan y le hacen creer a la gente que son de que ultra ortodoxos y que saben todas las raíces hebreas y las raíces arameas. Entonces se enganchan en esa ola para engañar y estafar a un grupo de personas que son ignorantes de la escritura. Entonces, cuando alguien es ignorante de la escritura, es fácil de estafar y es fácil también de engancharlo dentro de la percha. Y le dicen, toma una percha, móntate ese miñola y cáeme atrás. Eso es lo que están haciendo un sinnúmero de gente porque desconocen la escritura. Y eso no te garantiza a ti que Dios te haya llamado. Eso que tú estás diciendo es muy fuerte. El no sumergirme en la escritura y asumir una identidad ministerial solo porque vi a fulano. Yo he conocido gente que se aprende las prédicas de fulano. Sí. Pasan horas viendo prédicas y repiten la prédica exactamente como la dice fulano. Porque no quieren intimar. Porque es mejor rentar un YouTube, es mejor rentar una comida. Hoy en día tenemos vientre microondas. Tú te preguntarías, ¿cómo así un vientre microondas? Claro que te voy a preguntar. Es que queremos la comida rápido, le damos el botoncito, pam, 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 y queremos la comida precocida rápido, entonces no la comemos. Y no sabemos realmente quién fue que hizo la comida, porque nos metimos en el microondas. La comida original es procesada. La comida original hay que picarle su cebollita, hay que picarle todo suyo. ¿Por qué? Porque tú quieres comerte algo que verdaderamente tú lo hayas visto. Entonces, este es el asunto. Tenemos mucha gente enganchada en algo que Dios nunca dijo acerca de ello. Predicador o Carlos, ¿cómo yo me quito de la percha? Te voy a enseñar cómo te quitas de la percha. Cuando tú reconoces que estás caminando en un engaño contigo mismo. Ay, mi madre. No te sigas engañando. Perdón. Háganle zoom en su cámara, por favor. Yo necesito que él repita eso más de cerquita. Hay gente que se está autoengañando a sí mismo, haciéndose creer una película de algo que Dios nunca dijo acerca de ello. Entonces Dios se está preguntando y te está diciendo a ti, vas a seguir engañándote a ti mismo con esa fábula diciendo que yo te dije cuando yo nunca dije nada acerca de ti. No hay una cosa más rica y más hermosa que esperar el tiempo de Dios. Cuando tú esperas el tiempo de Dios, no te pasa como a Abraham y como a Sara. Tú te preguntarías, ¿cómo así? Por cuanto no esperaron en la promesa, tuvieron que utilizar un vientre de alquiler, tuvieron que buscar a Agar. Y Agar tuvo que parirle a un muchacho de la promesa cuando no era la promesa de Dios. Entonces, estás buscando un vientre de alquiler en algo que Dios nunca dijo que será el vientre. Por eso, ese mismo vientre te hará frente. Mire la situación que está sucediendo hoy en día en el Medio Oriente. ¿Por qué? Por no esperar en la promesa de Dios. Puede ser que las próximas guerras que se levanten en tu vida, puede ser por la carencia de no esperar en Dios. Y Dios te está diciendo a ti, mejor espera mi promesa para que no entre en ese estímulo de guerra. Te dijo algo, vientre de alquiler. Vientre de alquiler. Qué fuerte. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dios te hace una promesa. Dios te dice a ti, Shalom, este año serás bendecida, serás prosperada. Y cuando tú no ves que Dios no ha hecho lo que dice, concerniente a lo que Él te prometió, lo que pasa es que Dios quería quitarle toda su fuerza a Abraham. Cuando Abraham cumple los 100 años,
que el 100 es un número donde se muere la carne. Por eso Dios dice, yo te quiero dar lo que te prometí. Yo quiero hacer lo que quiero hacer contigo. Entonces Abraham se enganchó en la película de Sara. Y cuando Abraham se enganchó en la película de Sara, ¿cómo terminó? Acostándose con Agar y teniendo un Ismael. Y hoy en día estamos viendo los resultados de eso. De alguien que no esperó en Dios. Entonces el asunto es, ¿viste un predicador que predicó bonito? ¿Viste un predicador que desarrolló un tema hermoso? No diga que fuiste tú que recibiste ultra revelación. Estás hablando mentira. Reconoce y dale los méritos de quien tú lo escuchaste. Hay algo en la ciencia, en el ámbito académico, que se llama plagio. Uh-huh. Cuando yo redacto ensayos, yo dije que voy a empezar a publicar todo eso. Porque estamos en una época que ya casi la gente no lee lo que ve un video. Estoy loca por hacer un hashtag. Te hago un video, ¿por qué no lees? Y yo hago ensayos. Si yo cito lo que alguien dijo, pero no le hago la citación correspondiente como se debe, fecha, nombre de la persona, dónde o cuándo dijo eso, y lo asumo como que fue un pensamiento propio proyectado, a mí me pueden demandar por eso. Claro que sí. Entonces, si usted está predicando y usted realmente vio eso de otra persona, diga, yo aprendí de fulano de tal, esto y esto, y recibí una ilustración de esto y entendí por la palabra y por el espíritu esto, ahí usted da su pensamiento. Claro, es que hermoso que puedan ver una ultra revelación y la gente pueda decir, wow, qué profundo ese ministro. Reconozca y diga, no, eso no es mío, eso yo lo escuché en Excelencia Cristiana. Yo lo escuché aquí, escuché los hombres de Dios que vienen aquí a Excelencia Cristiana y que imparten una palabra poderosa. Yo lo recibí. Déle los ratings a Excelencia Cristiana, dígalo que usted lo escuchó aquí de tal hombre de Dios. No te va a quitar un pedazo el no reconocer que eso no es tuyo. Y hablando de lo que es tuyo y lo que no, en una ocasión a mí me tocó estar como técnico en un video que hizo aquí el profeta Alberto Carrero. Me tocó en una ocasión entrevistarlo, pero en otra, primero fue como técnico. Y él hablaba de los profetas pro Facebook. Sí. Ese que veían pro Facebook. Puro Facebook. Porque entraban en los perfiles de la iglesia. Sí. Pasó en mi congregación una persona que invitaron, al pastor le dijeron, invita a fulano de tal. El pastor, como tiene testimonio de quien le estaba diciendo que lo invite, dijo, está bien, pues tráigalo. Y él llamó a una persona por nombre, pero el nombre por el que lo llamó fue por el usuario de Facebook. Y ese muchacho se lo dijo así mismo, le dijo, no, ese es mi nombre de Facebook, yo me llamo así, así, así. ¡Wow! Entonces, a veces sí puede que Dios sea que te haya llamado como profeta. Pero por entrar en la ola de la adivinación, no entramos en revelación. No todo el tiempo Dios va a hablarle a una gente por nombre, apellido. Ok, me llamaste por nombre, apellido, pero ¿y después de ahí qué? Ahorita arrancamos con la escritura que dice, y Dios habiendo hablado de mucha manera y de mucha forma y por medio de los profetas, ahora no habla mediante ¿quién? El Hijo. Hay muchos mensajes en la Biblia que predicar. Que ponerse a inventar algo que Dios no dijo. Y es ahí donde acarreamos gente enganchada. Están buscando información para engancharse en la ola. Porque tenemos un viaje de gente que no quiere trabajar, que no quiere hacer nada. Y es mejor, más bonito, meterme en la ola de predicador que me pueden dar 2 o 3 cositas. Y no es así el asunto. Dios no llama vago. Dios llama gente trabajando. Todo hombre que Dios llamó tiene una evidencia de que Dios lo llamó. No me digas tú a mí que Dios te llamó y tu mujer tiene el moquero encima y tus hijos no tienen siquiera qué comer ahorita en la cena. No me digas que Dios te llamó a ti en esa condición. Cuando Dios llama a un hombre, se ve la evidencia de que Dios llamó a ese hombre. Los recursos del cielo, los ángeles que están allí comienzan a activarse. No, fulano de tal, hay que enviarle tanto. A fulano, con los ángeles comienzan a entrar en movimiento porque se ve la señal que verdaderamente Dios eligió a ese hombre.
Eso es lo que está sucediendo. Entonces, el enganchado no soporta. El enganchado sale corriendo. El enganchado se le ve la marca de que cogió el traje prestado. Y entonces hay gente que tiene ropa prestada, como le pasó a Josué, que se metieron ante Josué y le dijeron: ay, Josué, tenemos pan mojoso, tenemos ropa mojosa, Josué. Y por Josué creerle la película, terminó siendo cautiva esa nación. Y tú, hasta el sol de hoy, la Biblia dice que Israel todavía mantiene a esa gente. ¿Por qué? Porque le creyeron una mentira. Hay gente que van a venir con ropa rota a tu vida. Hay gente que van a venir con pan mojoso, con palabras hermosas, pero no le creas, porque son gente enganchada para que tú le creas sus fábulas y mentiras. Eso que tú estás diciendo está fuerte. Porque muchas veces tú identificas un enganchado por la conmiseración con la que viene. Claro. Pues empieza a tirarse por el piso y a morir. Eso no hay una cosa que indigne más. Que indigne más a una persona que un enganchado nunca tienen. Y en este sentido le estamos hablando no porque el hombre de Dios no pase vicisitudes, sino porque quien tiene una identidad en Dios sabe cómo está caminando, con quién y para dónde va. Y el hombre de Dios aprende a soportar en silencio. El hombre de Dios. Desátame eso de manera desarrollada, por favor. El hombre de Dios no anda exhibiendo su proceso. El hombre de Dios no anda buscando al primero que lo quiere escuchar. A mí me enseñaron que cuando alguien está pasando por una prueba, va y se mete con Dios. Porque el Dios que ve en lo secreto es el Dios que te va a recompensar en público. Entonces, si alguien no te va a dar la ayuda, ¿por qué tengo que yo contarle a alguien que no me va a ayudar? Tengo que buscar a alguien, un mentor que me va a ayudar a cómo yo salir de esa dimensión. No ande contándole tu proceso a nadie. Por eso le pasó a José. Cuando José le contó su sueño a alguien incorrecto, lo aceleraron. Entonces, muchas veces no vas a aguantar el aceleramiento de contarle a alguien incorrecto. Entonces, es el asunto aquí. Muchas veces le cuento yo a él. Y cuando le cuento yo a él, lo que hace es que eso me lo convierte en crítica y murmuración y me saca a mí de lo que yo creo. Entonces, hay gente que necesita entender y comprender que los procesos no se le cuentan a nadie. Los procesos usted aguanta, míreme, en silencio. Por eso es que Jesús vino en una dimensión como cordero. Se bajó. Y el cordero es uno de los animales que no hace sonido. Lo pueden estar matando, no hace sonido, guarda silencio. Si está pasando por un momento difícil y dificultoso, no hables. Por eso el enganchado lo habla todo. El genuino no habla nada. ¿Qué tú opinas, Charlo? Lo que pasa es que nosotros, sin querer, hemos olvidado esos principios de ir al altar. Sí. Ana, mientras le estuvo llorando a Penina y ayunándole a Penina, porque ella ayunaba, sí, porque ella dejaba de comer y de beber por la situación con Penina. Ella no le lloraba ni dejaba de comer a Dios. Ella le ayunaba a Penina, y esto lo dice Joan en su prédica, que él hacía sacrificio a la Penina. Cuando Ana aprendió a ir al altar, entonces vino un Samuel. ¿Cómo yo puedo saber, identificar a qué Dios me ha llamado para evitar caer en esto de engancharme en el ministerio que más atractivo me parece? En ese mismo contexto hay algo muy poderoso en esa cita bíblica que tú acabas de mencionar. La Biblia dice en el libro de Samuel, ahí mismo, dice que cuando Ana aprendió a orar en su corazón, dice que Dios le escuchó. Mientras había rencilla en el corazón, mientras había odio, mientras estaba Ana esperando que el esposo le respondiera, Ana seguía la secuencia del esposo. Ana seguía la secuencia de Penina. Pero cuando Ana entendió que la oración de ella no dependía de su esposo, ni dependía de la posición o en la condición que se encontraba Ana entendió y dijo: no, espérate, que esto no me lo va a resolver mi marido, ni tampoco esta mujer me va a resolver ese problema. El problema me lo va a resolver quien habla, quien todavía dirige a la iglesia, quien todavía revela, me lo va a ayudar a hacer.
Por eso Ana salió de ese círculo. Y hay gente que necesita salir de ese círculo de enganche y decir, Señor, yo quiero lo mío genuino. Yo quiero que tú este vientre que está estéril, yo necesito que tú me le dé una impartición de tu palabra. Señor, yo necesito salir embarazada de esta dimensión. Eso es lo que estaba diciendo Ana. Cuando Ana se cansó y dijo, espérate, yo no voy a seguir peleando contigo, Pernina, fulano, si tú no me quieres dar hijo, no me lo des. Yo me voy a dirigir al altar y yo voy a hablar con quien tengo que hablar. Aunque el líder te diga que tú estás ebrio, aunque el líder te diga a ti que tú estás ebria, sigue intercediendo, sigue clamando, porque quien dijo que te va a bendecir es fiel y él continúa lo que él dijo contigo. Hay muchísimas maneras en las que nosotros podemos recibir un llamamiento de Dios. Y a veces también estamos esperando que venga alguien y nos diga, tú tienes este llamado. Sí. Pero yo creo que hay varios puntos con los que yo puedo discernir si realmente soy profeta de Dios. ¿Cuáles son, a través de lo que expresa la palabra, de lo que eran los profetas, cómo yo me doy cuenta que tengo este llamado profético? ¿Cómo tú te das cuenta? Sencillo. Cuando hay una parte muy importante, y es que cuando tú sabes que tú eres llamado por Dios, número uno, te vas a sentir retado. Cuando tú verdaderamente eres llamado, Dios te va a llevar al campo de él. Pablo no sabía que estaba siendo llamado por Dios. El que Saulo persiguiera a la iglesia, simplemente lo que era la carnada del Señor para llevarlo al encuentro. Dios utilizará todo tipo de carnada para llevarte al encuentro y al llamamiento. El primer principio es que Dios llama. Por eso Romano dice, a lo que llamó, ¿a esto qué? Justificó. Y a lo que justificó, ¿a esto qué? Lo escogió el Señor. Porque hay dos tipos, una cosa es llamado y otra cosa es ser escogido. Luego del llamamiento viene a ser escogido. Entonces aquí, Dios utilizó la carnada de perseguir la iglesia. Y mientras Saulo respiraba amenaza contra la iglesia de Jesucristo, dice que el Señor se le apareció y le dijo, Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Y entonces ahí donde Saulo tiene ese encuentro con el Señor. No sé lo que Dios utilizará para hacer ese llamado en ti, pero Dios lo hará. Dios utilizará cualquier forma para llamarte. Dios tiene multiforma para que tú comprendas verdaderamente. Y muchas veces quizás no sabemos cuál es el llamado. Y hay una palabra que compartíamos y es que Pedro no sabía quién era. Y cuando Pedro entendió quién era el Señor, ¿tú quieres saber quién tú eres? Proverbios 19:21 dice, mucho consejo hay en el corazón del hombre, pero uno es el propósito de Dios. Cuando tú logras buscar el propósito de Dios, Dios te da identidad de quién tú eres. No andes buscando a la esquina, a la ligera, allí a fulano, perencejo, a aparecer de fulano. Si me parezco a fulano, la gente va a saber. No, estás enganchado en el propósito de alguien. No estás enganchado en desarrollar las habilidades que Dios te regaló a ti. Tú tienes un tesoro escondido dentro de ti. Todo de electrodoméstico, aún microondas, nevera, aire, todo trae su manual por dentro. Cuando te enfoques en saber quién tú eres por fuera, estás perdido. Pero cuando logres buscar el manual que llevas por dentro, que Dios puso en ti, lo vas a entender todo. Por eso dice Corintios, dice que Dios puso este tesoro en vaso de barro para que la excelencia sea del Señor. Dios te eligió a ti y puso su gran tesoro adentro de ti. No sigas buscando donde Dios nunca puso. Busca donde Dios puso. Y es ahí el lugar de la bendición. Amén. Eso que tú estás diciendo de reconocer cuál es el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuáles son los riesgos de asumir un llamado solo porque entiendo que es famoso últimamente y no realmente porque yo haya sido constituido por Dios? Y me gustaría que tú hables de los riesgos, porque me comentaba detrás de cámara que Dios te ha dado la oportunidad de poder dirigir mucha gente. Sí. Y tienes mucho ocupándote en el ministerio. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de asumir un llamado que no es el que me corresponde, que no es el que Dios realmente me ha hecho a mi vida? Hay un riesgo tan fuerte que puede perder hasta la vida. Hablo en base a mí. Yo voy a dar mi testimonio. El Señor me hizo un llamado en el 2005
y el no lograr entender el llamado del Señor, me pasó un pequeño percance de la vida y al yo alejarme del Señor y decir, Señor, esto que tú dijiste acerca de mí, no lo creo, porque me llegaron tantas dificultades, tanto inconveniente, y lo que yo no entendía era que Dios me estaba capacitando para fortalecer el deseo y la determinación de lo que Él había dicho acerca de mi vida. Cuando nosotros como ministros logramos ver las dificultades y los problemas como problemas, hasta ahí llegamos. Pero cuando vemos el proceso, la dificultad y los problemas como para fortalecer el carácter y la determinación que Dios ha dicho de cerca de nosotros, entonces entramos en crecimiento. Este que está aquí muchas veces intentó beber cloro, intenté muchas veces con mi vida ahorcarme, matarme, hacer un sinnúmero de cosas. Ay, Dios mío. Porque hubiera abandonado la posición del llamamiento. Y es muy peligroso cuando tú no logras entender el llamamiento. Porque no es que Dios se aleja de ti, sino que tú te alejas del lugar de la posición. Es como Adán. Cuando Adán peca, Dios lo viene buscando al jardín. Y Dios no está preguntando en qué lugar del jardín se encontraba Adán. Dios estaba preguntando, en la posición que yo te dejé, Adán, yo no te encuentro. Y es donde el llamado está diciendo, yo te dejé en una posición y no te encuentro. Entonces Dios está diciendo, hay un problema, hay una dificultad. El enemigo es experto en poner muchas trabas dentro del corazón y decirte a ti, viste, no se cumplió lo que Dios te dijo. Viste, eso que Dios dijo a ti, no lo va a hacer. Entonces entramos en esa decadencia y creemos como que Dios no nos llamó. No fue que Dios no te llamó. Lo que pasa fue que comenzaste a alejarte del propósito. Y sigo contando aquí. Yo tuve un inconveniente con una joven. Shalom. Y yo creí. Wow, ¿cómo lo digo, Shalom? Pero lo voy a soltar. Escúchame, Shalom, te voy a decir. Vamos a soltarlo. Te voy a mirarte a la cámara. A los ojos. Cuando tú te la das en Jimán como hombre de Dios y crees que es por tu fuerza, hasta ahí llegaste. Yo entré en una depresión porque yo tuve una pequeña dificultad con una persona y me alejé del ministerio, me enamoré de una persona y cuando me enamoré de esa persona, yo solté al Señor. Yo dejé a Dios porque me enamoré de esa persona. Y después esa persona me dijo, yo nunca quise nada contigo, yo nunca te he amado, yo solamente quería estar con el hombre de Dios y hasta aquí se acabó. ¿Qué? Cuando esa persona se fue, yo solamente dije, Señor, ¿y ahora qué yo hago? Cuando yo me vi que yo dejé a Dios por esa persona, lo que yo me dio fue, dije, no, yo tengo que buscar algo como sacar de mi vida. Porque no me dolía el que yo hubiese caído con la persona. Lo que me dolió a mí es que yo hubiera dejado a Dios por esa persona. Y entonces ahí fue donde intenté hacer un sinnúmero de cosas con mi vida. Por eso que es muy peligroso hacer alianza con lo que Dios te dice a ti. ¡Qué suerte! Dios está diciendo, esas alianzas que estás haciendo, suéltala. Hay amistades que no puedes tener porque te puede hacer daño y dañar el propósito de Dios. Eso que tú estás diciendo en cuanto a la situación en que uno cae emocionalmente es fuerte. ¿Yo por qué? Porque hasta Saúl pidió la manera en que Saúl murió fue prácticamente suicidio. Él lo pidió. Algo que también quiero aportar ahí, que trae el engancharse en algo que Dios no te ha llamado, es la frustración. ¿Por qué? Porque tú nunca verás resultado en algo que Dios no te ha llamado. Eso es así, wow. La primera confirmación de que Dios te llamó a alguna tarea, a alguna obra, es justamente el respaldo de Él. Eso es hermoso. Por eso que cuando Moisés tiene el encuentro con Dios, le dice, ¿cómo van a saber que yo tuve un encuentro contigo? Y Dios le dice, tranquilo, Moisés. La vara que tienes en la mano, tírala en suelo.
¿Cómo tú sabes que tuviste un encuentro con Dios? Cuando la vara, el ministerio que el Señor te entregó, lo tiras al suelo y se convierte en serpiente. Hay cosas que quizás no te están funcionando, que no lo estás logrando. Y por eso en una ocasión cuando Moisés, Dios le dice, mírame, vete, guíate ese pueblo tú. Y le dice Moisés a Dios, mírame, si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí. Porque ¿qué dirán los egipcios? ¿Qué van a decir ellos? Lo trajo Dios al desierto a perecer. No. Y eso no es lo que quiero que digan de ti. Quiero que digan de ti, Dios, que tú nos sacaste de Egipto para llegarnos a Canaán. Entonces, si estás pasando por un momento dificultoso, si estás pasando por un momento muy fuerte en tu vida, te garantizo, te exhorto, no abandones. Sigue intentándolo. Elías le dijo al criado, ve y sube de nuevo porque yo escucho lluvia. Y el criado volvió a donde Elías y le decía, yo no escucho nada. Le dice, vete, sube, que yo escucho una lluvia. Y cuando el criado vuelve por la séptima vez, dice, yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano. Entonces Elías le dijo, ya, esa es la señal de que iba a comenzar a llover. Y Dios está diciendo, inténtalo una vez más. Te enganchaste en lo que Dios nunca dijo y te sientes frustrado, te sientes engañado, te sientes estafado. Dios está diciendo, inténtalo una vez más. Vamos, vuelve a tu posición original, inténtalo. Me enganché en el ministerio de fulano, quise rugir, roncar como fulano y quise hacerlo y quedé avergonzado. ¿Por qué? Ahora reconoce tu posición y dice, Señor, es verdad, yo lo hice mal. Yo me enganché en algo que tú nunca dijiste. Me enganché en hablar lengua como fulano. Me enganché en ponerme el traje como fulano. Me enganché en poner una cabina como Excelencia Cristiana y no funcionó. Porque me enganché a hacer muchas cosas solamente por el asunto aquí de pertenecer, por ser, por crear, para que digan que yo también hice, para que digan también que yo logré. No es el asunto. Que todo lo que tú hagas sea porque Dios te lo haya dicho o porque ya Dios te lo haya revelado. No hay una cosa más hermosa en la vida que estar parado en la plena voluntad del Señor. Amén. No hay nada mejor que saber que es Dios, que va contigo, que es Dios que te acompaña, que es Dios que te guía. Yo entiendo también que hace falta mentores, porque algo muy importante, y quiero tocar ese punto antes de cerrar, dentro del llamado ministerial es justamente la formación. El equipamiento. No hay una cosa más hermosa. Y hay gente que critican quizá a Gamaliel, a Jairo Superior, a Vladimir, a Juan Frías, a muchos maestros que están saliendo con muchas informaciones y con muchas cosas que la gente diría, eso está raro. No es que está raro. Lo que pasa es que tenemos una decadencia de gente que nos equipe, que nos formen, porque somos un grupo de ministros que tenemos un pedazo de fulano, un pedazo de perencejo, porque nunca tuvimos un mentor, alguien que nos formara, alguien que nos equipara, alguien que nos ayudara a crecer. Entonces tenemos un fragmento de todo el mundo. Entonces Dios se está volviendo de nuevo que la revelación de la Escritura, que un libro, que esto, equípate, prepárate, fórmate, acércate a ser un hombre de Dios que tenga el corazón de formarte, no de drenarte, sino de equiparte. Eso que tú dices de formarte y no de drenarte, yo creo que eso es muy importante, este tema de la formación y no que te drenen. Sí. No que vean en ti el potencial y hasta te aprovechen sin primero formarte. Te jalan como una china para exprimirte. Aquí le decimos china a una naranja dulce. Claro que sí, un limón. Te ven como un limón para exprimirte. Y Dios no está buscando que te supriman. Dios lo que está buscando es que te equipen. Volvemos y caemos de nuevo en Efesios. Los dones, los ministerios son para la edificación, para consolación, para exhortación. Es para eso que está el ministerio, para llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Si usted, ministro, hombre de Dios, profeta, evangelista, apóstol, pastor, se encuentra frustrado, se encuentra seco, se encuentra que el ministerio no arranca, no avanza, escúcheme usted. Vaya de nuevo a la habitación de oración y consulte a Dios y dígale, Señor, yo me siento vacío, me siento una persona enganchable,
no un llamado genuino en ti. Necesito que le des origen a mi ministerio. Necesito una impartición de tu espíritu. Necesito esencia. Necesito ser original. Necesito no engancharme en la ola de lo que está en el momento. Necesito algo fresco del Espíritu Santo. Necesito que me active la oración. Pasar 5, 4, 6 horas de oración. Es el tiempo, ministro, de que usted vuelva al altar. Es tiempo que usted vuelva a la montaña a buscar a Dios para ser un hombre genuino, no un enganchado. No te enganches en la percha. Sé un hombre genuino. Amén. Eso se merece un aplauso. Me gustó. Me gustó esa invitación, esa exhortación. De manera que yo no tengo más nada que agregar. Yo creo que aquí se ha dicho todo. Y hay un punto donde hay que cuidar el sentido de tal vez la sensibilidad que pudiera tener mucha gente a este tema, porque tenemos hambre de hacer cosas para Dios. Sí. Pero lo que usted vaya a hacer para Dios, procure que Dios lo apruebe, que Dios sea quien esté de su lado. ¿Cómo la gente te puede seguir en las redes? Me puede seguir en las redes como Carlos Meléndez. Estamos ahí para servirle en el nombre de Jesús. Pero antes de continuar, quiero que escuche esta palabra. Marta y María, una estaba afanada y turbada por mucho que hacer con el Señor, pero otra estaba a los pies de Jesús. No te afanes tanto, pasa tiempo con el Señor. Amén, así es. Señores, para nosotros es un placer que usted haya estado hasta este momento de este video. Compártalo con alguien más. Comente cómo le ha bendecido y qué tema le gustaría que tratemos aquí en este podcast. Sobre todo, denle me gusta a este video y suscríbase si todavía no lo ha hecho. Sea parte del equipo de colaboradores de esta plataforma. Síganos en todos los videos. A mí me puedes seguir en Instagram como Shalom_Music 187 y en YouTube Ministerio de Alabanza. Estamos como Made Ministry. Así que estamos para bendecirles. Dios les bendiga y Dios les guarde. Shalom. Shalom 2 veces. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.